Bienvenidos de nuevo a este programa especial de Historia desde el banquillo. Ninguno de aquellos prisioneros podía suponer que aquel temido oficial de las SS era un amante empedernido del fútbol, al igual que Saturnino Navazo, a quien no solo autorizó a jugar al fútbol, sino que le adjudicó la organización de partidos que servirían para el disfrute y entretenimiento de los guardias. Tras aquel instante, el balón, un elemento que había acompañado a Saturnino desde su niñez en las calles de Cuatro Caminos hasta su paso por la Segunda División Española con Deportivo Nacional, se convertía para él en un salvavidas al cual se aferraría con todas sus fuerzas. Con el fin de organizar los partidos, Bachmayer ordenó suministrar material deportivo a los escogidos por Navazo, quien a su vez sería el encargado de reclutar a jugadores entre los deportados. Botas, medias, pantalones cortos, camisas y un balón serían las herramientas con las que contarían los escogidos para disputar unos encuentros que jamás debieron haberse jugado. No debemos olvidar las condiciones bajo las cuales vivían los protagonistas de aquellos partidos. El frío, el hambre, los trabajos forzados y la inhumana crueldad de los guardias hace que no podamos comparar este fútbol con ninguno que hayamos visto. Para aquellos jugadores, lo imprescindible era vivir un día más, aun estando rodeados de muerte. Pero precisamente por ello, el fútbol tomó una gran importancia para toda una serie de deportados, ya que debido a que los guardias de las SS querían entretenerse presenciando un buen partido de fútbol los domingos, estos movían los hilos para que los futbolistas tuvieran unas ciertas ventajas dentro del campo durante la semana, haciendo que diesen un mejor espectáculo en el campo. Pronto los futbolistas de Mauthausen son emplazados en tareas alejadas de la temida cantera. Muchos de ellos, entre los cuales se encontraba Navazo, son destinados a la cocina. Otros pasarían la semana en la carpintería o en la administración. Aparte de un destino benévolo dentro del campo, los elegidos de los partidos de fútbol podían conseguir raciones extra de comida o algunas prendas de abrigo, algo que dentro de Mauthausen tenía un valor incalculable. Sin embargo, aquellos que jugaban al fútbol conseguían algo más importante que estas ventajas materiales, como era el despojarse del maldito traje rayado durante un par de horas. Tras la brutal deshumanización que sufrían los deportados por parte de los guardias a diario, aquella era la manera de dejar de ser el 5656 para volver a ser Saturnino Navazo. Y en esas circunstancias, este hecho representaba una victoria mayor que cualquier goleada. Este tipo de deportados allí en el campo, y los alemanes que eran muy ávidos a categorizar cada circunstancia, eran los llamados los prominentes, ¿no? Los prominentes eran aquellos deportados que ostentaban un cargo un poco más de privilegio, ¿vale? Esto ayudó y fue pieza clave para pues ayudar a otros republicanos que no estaban en esta condición de privilegio, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, Juan de Diego, secretario del campo, pues en este caso pudo hacer copia de las listas de los deportados para luego tener constancia de todos aquellos que habían llegado al campo. O, por ejemplo, la gente que trabajaba en cocina pues podría aportar un poco más de comida pues al compañero, al amigo que conocía de la guerra de España, o aquel que era del mismo pueblo. Porque bueno, el concepto de solidaridad en el campo, gracias a estos deportados que ostentaban este cargo de privilegio, pues salvaron muchas y muchas vidas. De lo contrario hubiera sido imposible, ¿no? De hecho, en este aspecto, tenemos los testimonios de diversos deportados. Los jugadores eran los enchufados, como les llamábamos. Les daban comida buena y más cantidad, y tenían mejores empleos. Pero, bien entendido, así también ayudaban a sobrevivir a sus amigos. Los trataban algo mejor, es normal. Un hombre muerto de hambre y delgado no puede jugar a fútbol. Sabiendo quiénes eran los futbolistas, los capos ya tenían órdenes de protegerles un poco. El que pudo estar en el equipo estuvo. Era natural que lo hicieran, porque fue un modo de continuar vivo. Los españoles casi siempre salían ganando. Cuando marcaban un gol, se formaba un espectáculo que se oía en el pueblo de Mauthausen. Ante esta situación, en la cual el fútbol se convertía en una herramienta para la supervivencia propia, no faltaron voluntarios de todas las nacionalidades para conformar los equipos. Ante esta avalancha de peticiones, Saturnino Navazo hace el papel de seleccionador y organiza diversas audiciones para observar el talento de los aspirantes.
La prueba consistía principalmente en ponerles a disputar un partido entre 22 candidatos para evaluar la calidad de los jugadores. Finalmente, los elegidos eran agrupados en función de su nacionalidad, y debido a las ventajosas condiciones que ofrecía el fútbol, se acababan conformando a lo largo de los años equipos de franceses, húngaros, austríacos, checoslovacos, rumanos, alemanes y por supuesto españoles. Estos últimos, como ya os podréis imaginar, estaban capitaneados por Saturnino Navazo, el cual sin lugar a dudas era el futbolista más talentoso de todos los que disputaron aquellos lúgubres encuentros. Pero pese a que fue entre las alambradas de Mauthausen donde Saturnino Navazo jugó sus partidos más importantes, nos encontramos ante la paradoja de que son sus partidos más difíciles de documentar, debido a las excepcionales condiciones bajo las cuales se jugaron. Debemos tener en cuenta que en los testimonios de los supervivientes, los detalles aportados sobre el fútbol dominical en Mauthausen son exiguos e inconexos, ya que en prácticamente ningún caso el fútbol constituye un elemento central de su experiencia en el campo de concentración. Por esta razón, hemos tratado de reconstruir cómo fueron y qué relevancia tuvieron para los deportados españoles estos partidos de fútbol, en base a los retales aportados en sus testimonios en entrevistas, memorias, documentales y otras fuentes históricas a lo largo de los años. Sabemos que los partidos eran disputados los domingos, el día de descanso, en el campo de deportes ubicado en el exterior del campo, cercano al campo de los rusos. Anteriormente a esto, los encuentros eran disputados en la Appelplatz. Se denomina campo de los rusos porque después de que Alemania invadiera Rusia en junio del 42 y empiezan a tener gran contingente de prisioneros, a la llegada de Mauthausen los destinan fuera de la fortaleza o del campo central de Mauthausen. Luego, posteriormente, esta parte del campo, debido también a la evolución de la contienda, es un campo totalmente aislado y destinado a la enfermería, donde pocas veces entrarían los SS, dado que se dieron episodios de epidemias, y gracias a eso también, no voy a desvelar nada ahora, ya lo contaremos más tarde, también fueron aprovechados por el Comité Internacional para actos de resistencia. Pero sí que es cierto que el fútbol, los partidos de fútbol se jugaban cerca de lo que luego posiblemente se llamaría el campo de los rusos, ¿no? Los encuentros se disputaban entre dos combinados nacionales emparejados por Navazo, y teniendo cada uno de estos equipos un uniforme distinto que solo les estaba permitido llevar durante los partidos. Sabemos en base al testimonio de Alfonso Maeso, que en el caso de los españoles su uniforme consistía en una camisola rojiblanca y un pantalón azul, similar a la que hoy en día utiliza el Atlético de Madrid. También sabemos que la función del árbitro era ejercida por un preso, el cual no recibía ventaja alguna, siendo esta una tarea que ningún prisionero quería realizar, ya que suponía exponerse de forma innecesaria. Asimismo, sabemos que los encuentros eran vigilados a pie de campo por 1 o 2 soldados de las SS, mientras que el resto de la guarnición se apostaba en las torretas para ver el partido. Paralelamente, los distintos equipos nacionales que disputaban los partidos dominicales comienzan a recibir apodos por parte de los deportados. Los austríacos son denominados con ironía como el Rapid de Viena, en honor al histórico equipo de la capital de Austria, mientras que el equipo español, debido a la excepcional calidad de ciertos jugadores como Navazo, Castañeda o Robledo, recibió el apelativo de l'Équipe infantable por parte de los deportados franceses. Pero como ya hemos dicho, para los jugadores de estas extrañas selecciones nacionales, lo importante era la supervivencia, y en ocasiones, en aquel lúgubre lugar que fue Mauthausen, sobrevivir se hacía en detrimento de un compañero. Por esta razón, en palabras de Siegfried Mayr y otros deportados, los futbolistas en Mauthausen jugaban para ganar, con toda la intensidad que sus maltrechos cuerpos les permitía, ya que un buen papel en el partido podía significar otra semana alejado de los destinos más duros del campo. De hecho, el conseguir un mejor destino dentro del campo significaba competir por él contra un compañero, y este hecho provocaba rencillas entre deportados que en algunos casos ya existían antes de la deportación. Sin embargo, no debemos perder de vista que pese al lógico afán del individuo por priorizar el salvar su vida, desde el comienzo existieron en Mauthausen redes de solidaridad entre deportados, de una misma nacionalidad. Pese a que las extremas condiciones a las que estaban expuestos, las barreras idiomáticas, las complejísimas dinámicas internas del campo y el devenir de las relaciones internacionales los años previos a su deportación, hizo que desde un comienzo la solidaridad en Mauthausen sí conociese de fronteras. Bien, aquí en este punto también podemos indicar que el hecho de la práctica de deporte los domingos fue, digamos, también aprovechado para diversas circunstancias, ¿no?
Una era el evadirte de tu día a día, el evadirte de esta circunstancia tan terrible de estar en el campo de concentración, sin comer, vigilando siempre que cualquier cosa que te pudiera pasar. Era un momento de evasión de este entorno tan terrible, ¿no? Luego, a medida que va transcurriendo el tiempo, el Comité Internacional, que ya está constituido en el campo, ¿de acuerdo?, pues lo aprovechó para hacer acciones de resistencia, y los mismos deportados lo aprovecharon para salvar a aquel compañero que estaba en peores condiciones, aunque no supiera jugar de fútbol. ¿De acuerdo? Entonces hubo varias controversias, ¿no?, también en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, Marcelo Bilbao no contaba de que estaba ya un poco harto de que, siendo integrante del equipo, pues viniera, pues no sé, en este caso gente de la CNT o comunistas, semana sí, semana también, ¿no?, a poner un compañero en su lugar para jugar, porque veían que el hombre estaba en unas condiciones bastante precarias, y a él pues lo dejaban relegado a no jugar el partido, ¿no?, justamente para apoyar a este compañero, y cada semana pasaba casi lo mismo, ¿no? Entonces, harto de esta circunstancia, pues fichará por el equipo austriaco, ¿no? Entonces jugará con el equipo austriaco en vez de con el equipo español. Bueno, son circunstancias que se daban en este contexto, donde se aprovechaba la práctica del fútbol para otros objetivos, ¿no?, como podría ser el salvar la vida a un compañero, o como podría ser hacer actos de resistencia, como creo que también comentaremos, por el tema de las famosas fotos de Francisco Boix, y cómo pudieron esas fotos salir del campo de Mauthausen. Pero bueno, no me quiero adelantar a las circunstancias. Cuando a partir de finales de 1941 los españoles supervivientes en Mauthausen ya eran considerados como veteranos, algunos de los deportados mueven hilos para que sus compañeros tengan un destino menos duro. Es menester destacar el caso del taller de sastrería, compuesto por 12 comunistas españoles. Es por eso que, pese a la prioridad en todo momento fuese salvarse a uno mismo, hubo intentos de enchufar a deportados entre estos destinos, tejiendo unas redes de solidaridad que significaron la diferencia entre vivir y morir para cientos de deportados. Pero estas exiguas vías de colaboración entre los deportados sufrieron una transformación de gran calado en 1944. Aquel año, un numeroso contingente de deportados italianos son trasladados a Mauthausen. El 13 de octubre de 1943, el general Badoglio le declaraba la guerra a Alemania después de que el duce Benito Mussolini fuese capturado y las fuerzas militares del Tercer Reich conquistaran el norte del país, dando así comienzo a la Guerra Civil Italiana. Este hecho supuso la llegada masiva de italianos a los campos de concentración alemanes, los cuales informaron al resto de deportados de que el devenir de la guerra se auguraba oscuro para Alemania. El Tercer Reich tenía las horas contadas después de sus aparatosas derrotas militares en el frente oriental. Hay un capítulo curioso por la parte de los deportados italianos, porque se dio la circunstancia de que hubieron deportados italianos que pasaron 2 veces por el campo de Mauthausen. ¿De acuerdo? Uno en la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, donde Mauthausen fue campo de concentración de prisioneros, y donde la mayoría de estos prisioneros fueron italianos, y donde también se empezó a jugar a fútbol en Mauthausen con los prisioneros italianos. ¿De acuerdo? Entonces, dato curioso, y es que transcurrido el tiempo, hubieron soldados italianos prisioneros que jugaron al fútbol en la Primera Guerra Mundial como prisionero en Mauthausen, y jugaron al fútbol en la Segunda Guerra Mundial como prisioneros en Mauthausen. O sea, es un dato bastante curioso, que justamente para documentarnos en este podcast fue una gran sorpresa encontrar esta muy importante, ¿no? De hecho, en la relación entre el fútbol y los italianos también es menester destacar la figura de Ferdinando Valetti, quien fue jugador del Milan y que también jugó estos lúgubres partidos en el campo de Mauthausen. Correcto. El hecho de la práctica del fútbol no es un hecho peculiar solamente de Mauthausen. En todos los campos de concentración hubieron no solamente la práctica de fútbol, sino también la práctica de otras disciplinas. El boxeo también, se practicaba boxeo en Mauthausen con también republicanos españoles, y hubieron en los diferentes campos nazis hubieron pues partidos de fútbol, partidos de rugby, competiciones de atletismo, etcétera.
Destacar también, por ejemplo, en el campo de Terenzin, que era un campo que los nazis lo utilizaron como campo modelo para, digamos, cuando la Cruz Roja iba a visitar un campo de concentración, lo ponían de modelo como para demostrar que los deportados no lo estaban pasando tan mal, que era un campo de prisioneros, pero no era un campo ni de exterminio, etcétera, ¿no? Entonces ahí incluso hubo una liga con su calendario, con su competición, con su puntuación, donde se daba a conocer la práctica de fútbol en el campo de Terenzin, ¿no? En aquellos últimos meses, el fútbol se convirtió en una herramienta logística en manos del Comité Internacional para ayudar a la supervivencia de los deportados. En parte, debido a la gran implicación que tuvo Saturnino en las actividades de la organización. Los jugadores destinados a la cocina organizaban robos de comida que posteriormente repartían entre los más débiles y hambrientos de cada barraca. Los comunistas españoles de la sastrería hacían malabares para sacar ropa de abrigo a escondidas del taller, que luego repartían entre los compañeros durante los duros inviernos de Mauthausen. Y uno de ellos, Antonio Rues, cosía bolsillos interiores a la ropa aprovechando retales de sábanas, en los cuales guardaba pequeñas cantidades de azúcar. Asimismo, era común que en los partidos de fútbol celebrados los domingos en la Appelplatz, algunos jugadores cediesen por una semana su lugar a otro compañero que se encontraba más débil, para que éste tuviese su tan ansiada ración extra de comida. Sí, lo que hemos explicado antes, ¿no? Aprovechar esta circunstancia, digamos, especial para que ayudar a un compañero a sobrevivir. El hecho de esta solidaridad era justamente aprovechada por el Comité Internacional para ayudar a gente que lo estaba pasando bastante mal, ¿no? Y en este aspecto, Isidoro, me veo obligado a preguntarte una cosa. Explícanos brevemente qué fue el Comité Internacional de Mauthausen. Bien, los deportados de cada país, como pasa en situaciones de estas circunstancias, al final se van agrupando por nacionalidades para ayudarse unos a otros. Entonces, a medida que va pasando la contienda, se dan cuenta de que los alemanes están perdiendo la guerra, con lo cual habría que constituir o aunar fuerzas para justamente combatir a los alemanes dentro del propio campo. Entonces se dice, ¿no? Se comenta de que cuando Alemania invade Rusia en junio del 41 y reúnen a todos los deportados en el patio de garajes, hay una foto muy famosa de Mauthausen donde ahí la mayoría de los deportados los confinan en el patio de garajes todos desnudos para la desinfección del campo. Ellos piensan que los van a asesinar, porque recordamos que Mauthausen es como si fuera una fortaleza medieval con sus 4 torres, donde hay apostadas las ametralladoras. Ellos pensaban que los iban a ametrallar, pero no, realmente fue una jornada de desinfección. Entonces los deportados aprovecharon ese momento, esas largas horas de espera para conectar unos con otros, y entonces digamos que ahí es el núcleo que hace que luego las redes de conexión con el comité se vayan desarrollando, ¿no? Pues esto, el Comité Internacional lo que hace son pues aprovechar cualquier circunstancia para apoyar a sus compañeros o para apoyar al resto de compañeros. Entonces, los españoles son muy apreciados en Mauthausen porque digamos que muchos de estos prominentes que hablábamos antes estaban en cargos más o menos de más privilegio, desde las oficinas administrativas del campo, como del laboratorio fotográfico, carpintería, cocina, etcétera, donde ellos tenían mano para poder ayudar y contactar con los otros miembros de los otros países para justamente hacer pequeños actos de resistencia que luego al final de la contienda sería muy importante esta colaboración, ¿no? y estos actos de resistencia para justamente liberar el campo, ¿no? Sin embargo, la supervivencia de los deportados no fue la única función que ejerció el Comité Internacional de Mauthausen, ya que en parte gracias a esta organización contamos con una gran cantidad de material fotográfico sobre cómo era la vida en un campo de concentración.
Una fuente histórica de un valor incalculable que no hemos podido encontrar en otros campos. Bien, en este centro fotográfico dio la casualidad de que habían 3 republicanos trabajando en el revelado de las fotos. Digamos que la fama, entre comillas, se la ha llevado Francis Bosch, pero no tenemos que olvidar a José Cereceda o Antonio García, que también contribuyeron en gran parte a que estas fotos primero fueran escondidas fueron copiadas en el campo de Mauthausen, para que luego posteriormente y apoyándose en el Comité Internacional pudieran ser escondidas dentro del campo, para que luego fueran sacadas fuera del campo a salvaguarda de los nazis, ¿no? Entonces, en este punto, una de las figuras importantísimas para que luego posteriormente estas fotos no fueran reveladas tras la liberación del campo fue la figura de Anna Poiner. Anna Poiner era una mujer de Mauthausen que vivía cerca de la estación de Mauthausen. Su marido trabajaba en el servicio ferroviario de Mauthausen, socialista, con lo cual podía dar fe perfectamente del trasiego de deportados que había en el pueblo, porque hay que decir que los deportados no iban al campo como podía darse el caso de Auschwitz. El tren no llegaba al campo de Mauthausen, el tren llegaba a la población de Mauthausen, que está a unos 5 kilómetros de donde está el campo de concentración, ¿vale? Entonces ahí bajaban en la estación y recorrían el trayecto a pie en la montaña hacia el campo. Entonces la familia de Anna Poiner vivía, pues eso, muy cercana a la estación, ¿de acuerdo? Entonces se da la circunstancia de que está el grupo de los Pochaker. Pochaker es digamos que era el industrial de Mauthausen que explotaba la mina de Mauthausen la mina de Gusen, ¿de acuerdo? Entonces es un industrial austriaco que todavía está funcionando en la fábrica, la industria del granito en Gusen y en Mauthausen. Y Pochaker era el grupo de jóvenes republicanos entre 15 y 17 años que trabajaban fuera del campo de Mauthausen y iban a trabajar para el Pochaker, por eso le llamaban los Pochaker, pero era un grupo de jóvenes republicanos que, ya digo, entre 14, 15, 16 años. Entonces, aprovechando que cada día salían del campo para trabajar en Mauthausen y en la industria de Pochaker, consiguieron sacar las fotos y, como pasaban delante de la Anna Poiner y Anna Poiner jugándose la vida, ¿de acuerdo? Iba tomando cada día confianza con estos Pochaker, y un día así un día de estos de inspiración le propusieron a Anna Poiner si les podía ayudar para esconder los carretes de las fotos, ¿no? Anna Poiner, como digo, repito, jugándose la vida, porque en el caso de haber sido descubierta, toda la familia hubiera sido deportada, evidentemente, y tomó el compromiso de esconder las fotos en el muro justo detrás de su casa. Hay un pasadizo muy pequeñito donde, pues extrayendo 2 o 3 piedras, ahí pudo esconder las fotos para, en el caso de acabar la guerra y una vez liberado el campo, pudiera darse a conocerse todas las todas las experiencias de los deportados, ¿no? Como así fue. Una vez liberado el campo de Mauthausen, pues luego se recuperaron las fotos para que luego pudieran ser publicadas, y Francis Bosch pudo dar testimonio en los juicios de Nuremberg, justamente para acusar y señalar in situ, pues en este caso a Katterbrunner, donde había una foto en la visita de Himmler que hizo al campo, y pudo dar testigo y testimonio de que, en este caso fotográfico, de que los nazis que Katterbrunner estuviera en el campo de Mauthausen gracias a las fotos de las muchas que pudieron salvar del campo, y que nosotros tenemos una parte de ese fondo fotográfico en el Amical que salvaguardamos como si es un tesoro incalculable.
y tenemos una pequeña parte de ese fondo, en este caso, en un convenio que tenemos con el Museo de Historia de Cataluña, y ahí las tenemos depositadas para difundir nuestra historia, ¿no? Para tan peligrosa misión como fue el esconder los negativos en el campo y sacarlos hasta ponerlos a buen recaudo en la casa de Anna Pointner, el Comité Internacional contó con una inesperada herramienta: el fútbol. El deportado Mariano Constante Campo nos ha ofrecido un testimonio de cómo fue aquella operación. Un sábado de otoño de 1944, dentro de las medias de fútbol de los jefes SS, 3 shuks bajaron hasta el terreno de deporte los primeros paquetitos conteniendo los negativos, que fueron entregados a los pochakers. Lo imposible se había logrado en Mauthausen. Aquella operación clandestina prosiguió durante varias semanas hasta que, a principios de 1945, todos los negativos estaban entre las manos de los chavales, que a su vez los habían entregado a la señora Pointner, que era el nombre de aquella heroica mujer que los había escondido en la pared de su jardín. Este bello deporte que es el fútbol no solo contribuyó a que muchos pudiesen salvar su vida entre los infames muros de Mauthausen, sino que supuso su granito de arena en salvaguardar unas pruebas que serían de vital importancia para que los máximos responsables de aquellas atrocidades pagasen por sus crímenes en los juicios de Nuremberg. Pero lejos del fútbol, la ya mencionada precaria situación militar que tenían las tropas del Tercer Reich en los campos de batalla tenía su repercusión dentro del campo en numerosos aspectos. Pese al espíritu de solidaridad entre naciones que emanaba del Comité Internacional de Mauthausen, las condiciones del campo seguían siendo sumamente duras y se iban a agudizar a medida que se acercaba el fin de la guerra. Una de las repercusiones más notables que tuvo el retroceso de Alemania en el frente oriental fueron las conocidas como Marchas de la Muerte. A medida que el Ejército Rojo avanzaba por el este de Europa, liberando los campos de concentración nazis en su camino, las fuerzas del Tercer Reich trasladaban a la población reclusa de estos a campos centroeuropeos, más alejados del frente. Bien, también apuntábamos antes que igual que la escalera de Mauthausen se transforma a través del tiempo, el campo, aunque tal como lo vemos ahora, con sus muros ya bien conformados, etcétera, es sobre el 42. Del 42 al 45 el campo sufre diversas modificaciones, ¿de acuerdo? Y una de ellas es a raíz de justamente esta gran avalancha de otros deportados de otros campos, sobre todo del este de Europa, conforme va avanzando las tropas soviéticas, y se generan estas marchas de la muerte que has mencionado, ¿no? Entonces, evidentemente, el campo se expande por la parte oeste, donde ahí no se construyen muros, sino que se habilitan las tiendas de campaña y alambradas para ubicar a este gran contingente de gente, de deportados que entran a partir del 44. ¿Qué pasa? Que se producen grandes epidemias. Como yo comentaba antes, el campo de los rusos, allí se confinan a gran parte de los enfermos, con lo cual los SS evitan entrar en el recinto, y el Comité Internacional también aprovecha esta circunstancia para poder esconder los negativos de las fotos. Como decía también anteriormente, estos deportados y deportadas, porque entonces ya también entra una gran parte de mujeres provenientes de otros campos, hace que el campo se vaya digamos, cambiando y variando el aspecto que tenía antes del 44, ¿no? Sería en el contexto de las Marchas de la Muerte, cuando en enero de 1945 llegó a Mauthausen un convoy proveniente de Auschwitz-Birkenau, en el cual era transportado un niño de 10 años. De ahí en adelante, se convertiría en un testigo de lujo de la vida de Saturnino Navazo, Siegfried Meyer. Este niño alemán, nacido en Frankfurt el 4 de marzo de 1934 en el seno de una familia judía, fue deportado a Auschwitz el 23 de abril de 1943 y matriculado con el número 117943. Tanto su padre como su madre fueron asesinados a los pocos meses de entrar en el campo. Llegaba solo a Mauthausen, tras sobrevivir a la Marcha de la Muerte. Aunque bien pensado, sería sumamente injusto que fuese yo quien os cuente cómo fue la llegada de Siegfried a Mauthausen.
Prefiero que sean sus palabras y no las mías las que lleguen a vuestros oídos. Cuando llegué a Mauthausen hice tanto escándalo que vino el jefe del campo, un nazi con 2 pastores alemanes. «¿Qué sucede?», preguntó. Yo le comencé a insultar, le dije: «Ese idiota quiere cortarme el pelo», y yo nunca me corté el pelo. No era habitual, los nazis no comprendían que un deportado, y que sobre todo un niño, les hablase así. Él me preguntó que por qué estaba allí, yo le conté que venía de Auschwitz y que mis padres habían muerto, y que estaba solo. Él me miró y me dijo: «A partir de ahora no va a pasarte nada. Puedes conservar tu pelo y te voy a enviar a la barraca de los españoles». En aquel momento, Bachmeier ordena que Saturnino se presente allí inmediatamente y le encomienda una tarea inesperada. A partir de ahora, este niño es tu responsabilidad y cualquier cosa que a él le pase va a recaer sobre ti. En aquel instante, la vida de ambos cambió para siempre y sus caminos tardarían mucho en separarse. A partir de ese momento, Siegfried se convirtió en la sombra de Saturnino, en quien encontró de forma accidental a una figura paterna bajo la cual cobijarse, en aquel aciago lugar que fue Mauthausen. En los meses que sucedieron desde su llegada al campo hasta la liberación del mismo, Siegfried vivió en la barraca de los españoles, gente de la cual en un principio desconocía su lengua y su idiosincrasia, pero con los cuales se fue familiarizando progresivamente, sin separarse ni un segundo de la única figura de protección con la que contaba tras el exterminio de sus padres. De hecho, los días de partido Meir se convirtió en una suerte de utillero para Saturnino, a quien le preparaba sus botas y su equipación y le realizaba un masaje en las piernas antes de los encuentros en la Appelplatz. De este modo, este niño se convirtió no solo en un testigo privilegiado de los últimos meses de Saturnino en Mauthausen, sino de los encuentros de fútbol, los cuales, por no separarse de su padre adoptivo, presenciaba desde la primera fila, aportándonos parte de la información que hemos ido exponiendo hasta ahora. Aunque en los primeros meses de 1945, mientras Saturnino seguía organizando los partidos dominicales de Mauthausen con la inseparable compañía de Siegfried, el ocaso del Reich, que según su ideólogo iba a durar más de 1000 años, estaba cada vez más cerca. Bien, los americanos cuando llegan al campo pues son recibidos por la famosa pancarta, ¿no? Que ahora no recuerdo bien lo que... Los antifascistas españoles saludan a las fuerzas de liberación, ¿no? Exacto, algo parecido. Si no tengo la literalidad de la pancarta. Pancarta que, bueno, es hecha de sábanas, también un poco de improvisación, pero algo tenían que, al ver que los americanos ya se acercaban al campo, pues fueron recibidos con esta pancarta, ¿no? Entonces, y llegaron a un pacto con los americanos, porque, claro, evidentemente, al encontrarse con tal panorama, lo primero que hicieron fue avisar al grueso del ejército que estaba avanzando, ¿no? Pero llegaron a un pacto con los deportados diciéndole de que les dejaran un día de libertad. Y ese día lo aprovecharon los deportados para ir a la caza de estos SS que anteriormente habían marchado. Por ejemplo, Cieres se marcha a un pueblo del Tirol, donde posteriormente es descubierto por los americanos, y ante esta situación lo que hace es como Goebbels, ¿no? Envenena a su familia, mata a sus hijos y mata a su mujer, y él pues se pega un tiro. En el campo de Wetzmeier lo que hace es que ante la llegada de los americanos en una trifulca lo hieren, y lo que pasa es que al poco tiempo también acaba muriendo, pero digamos que aprovecharon estos dos días para dar rienda suelta, ¿no?, a la caza de estos nazis huidos, ¿no? Luego ya llegan entre los americanos y bueno, luego ya reparten la comida, etcétera, y ya digamos que por eso el día 8 de mayo el día 5 de mayo se conmemora la liberación del campo de Mauthausen. Durante las semanas que sucedieron a la liberación, un grupo de españoles permanece en el campo elaborando las listas de aquellos que no sobrevivieron. Los distintos comités nacionales comienzan a gestionar las repatriaciones de sus supervivientes. Paralelamente a la organización de las repatriaciones, se persona en Mauthausen una delegación de la Cruz Roja con la misión de hacerse cargo de los huérfanos, para los cuales tenían preparado una serie de orfanatos. Cuando un miembro de esta delegación se dirigió a Siegfried, este le dijo unas palabras a las cuales mi voz no hace justicia. No, yo quiero quedarme con mi padre. Para mí Saturnino era mi padre. Fui a buscar a Navazo y le pregunté: ¿puedo quedarme contigo? Él me dijo: ¿cómo que quedarte conmigo?
Yo le dije, si vas a irte quiero que permanezcamos juntos. Fui tan convincente que él me contestó, lo vamos a intentar, vas a decir que eres mi hijo. Era plausible, porque nos llevábamos 20 años de diferencia. Diles que naciste en Madrid, calle Don Quijote número 43, en Cuatro Caminos, recuérdalo bien. Y cuando los americanos nos dieron los papeles para salir del campo, me preguntaron cómo me llamaba. Y yo dije, Luis Navazo. Habían pasado 9 largos años desde que Saturnino Navazo renunció a su fichaje por el Real Betis Balompié para luchar contra el fascismo en la Guerra Civil Española. 9 años en los que fue derrotado en la guerra, humillado en el exilio y deshumanizado en la deportación, truncando su vida y su carrera futbolística. Sin embargo, el mero hecho de salir con vida de aquel infierno constituye la mayor victoria, tanto en la historia de Navazo como en la de todos los deportados, para los cuales comenzaba una nueva etapa de su vida llena de retos. Años después de la liberación, algunas de las víctimas de la deportación decidieron ofrecer su testimonio de los hechos, ya sea en entrevistas o en la publicación de sus memorias. En base a estos testimonios de primera mano, podemos detectar un conflicto historiográfico en la interpretación que hacen de aquellos partidos de fútbol en Mauthausen. Mientras que para Marcelino Bilbao, en el fútbol radicaba el éxito de su supervivencia, y para otros tantos futbolistas aquellos partidos significaban un mejor destino en el campo, más comida y la inyección de moral del librarse del maldito traje a rayas durante 2 horas. El profesor y periodista argentino Leonardo Albajari ha hecho una lectura distinta del fenómeno del fútbol en Mauthausen. Pero sea como fuere, el hecho de que el fútbol se abriese paso entre aquellas lúgubres alambradas ya es de por sí una historia digna de ser contada. Para algunos era una vía de escape. Durante un rato no pensaban en otra cosa que no fuera la pelota. Otros testimonios afirmaban que esos partidos en realidad los deshumanizaron todavía más. Después de hacer duras tareas y ver morir a familiares o amigos, los obligaban a jugar. Se sentían como un muñeco de futbolín. Tras la liberación de Mauthausen el 5 de mayo de 1945 y la posterior rendición de Alemania, los deportados son repatriados paulatinamente a sus países de origen, aunque para muchos españoles, el regreso a casa jamás sucedió. Tras el final de aquel infierno, los españoles no pudieron volver a casa debido al contexto institucional español, ya que pese a la derrota de las potencias del eje en la guerra, el régimen dictatorial de Franco consiguió mantenerse en el poder y adaptarse exitosamente al nuevo contexto internacional de la Guerra Fría. El panorama que los españoles se encontraron tras la liberación nos lo narra en primera persona el sobreviviente Francisco Batiste. Estábamos contentos de ver a las delegaciones de 24 nacionalidades que había en Mauthausen, que venían a buscar a los supervivientes. Sean polacos, rusos, franceses, belgas. Los españoles, nadie venía a buscarnos. Pasábamos los días esperando y no teníamos ningún gobierno que nos representara. Éramos apátridas. Esta ilusión de volver la hemos mantenido durante nuestra deportación, pero al cabo de un mes estábamos aún en Mauthausen, esperando nuestro regreso. ¿A dónde? Ante esta coyuntura, con la mediación de los deportados franceses, los españoles son trasladados a suelo francés y hospedados temporalmente en el Hotel Lutetia. Bueno, el Hotel Lutetia fue, digamos, el centro administrativo donde, para poder organizar la repartición de los deportados, ¿de acuerdo? Básicamente era centralizar toda aquella información de los diferentes, no solamente del campo de Mauthausen, sino que fue un centro administrativo de poder recopilar información de todos los campos de concentración. Entonces, cualquier persona cuando se organizó la liberación y repatriación, pues era el centro de conexión. Cabe decir que, claro, muchos deportados de otros países tuvieron la suerte de poder volver a su país, cosa que los españoles no pudieron hacer, y vivieron una segunda vez apátridas, ¿no? por motivos obvios, ¿no? Estaba Francisco Franco, todavía dictadura fascista en España instalada, y aunque muchos se fueron a vivir pues a Sudamérica, a México, a Venezuela, otros decidieron quedarse en Francia. La gran mayoría decidió quedarse en Francia, como es el caso de Saturnino, ¿no? Tras la estancia en el Lutetia, un importante contingente de deportados se acabaría instalando en Francia tras la liberación. Como bien ha dicho mi compañero, este fue el caso de Saturnino Navazo,
quien junto a su hijo adoptivo Siegfried Meyer, ahora conocido como Luis Navazo, se instala en la localidad de Revel, cerca de Toulouse, en la cual comenzó a ganarse la vida como ebanista y acabó casándose y formando una familia con la cual trajo al mundo 4 hijos biológicos, además de su Luis. En este nuevo comienzo para Saturnino, nuestro protagonista demostró que hubo 2 elementos que entraron con él a Mauthausen, y que lejos de quedarse encerrados entre aquellos fatídicos muros, le acompañaron hasta el fin de sus días. Por un lado, su firme compromiso político, y por el otro lado, su profundo amor por el fútbol. Desde Francia, tuvo un papel activo militando en el Partido Socialista Obrero Español, llegando a ser delegado por Revel en el 7º y 9º Congreso del partido, celebrados en 1958 y 1964 respectivamente. Aunque con las secuelas físicas y psicológicas que le dejaron sus 4 años en Mauthausen, su carrera futbolística al más alto nivel no pudo ser retomada. Su obsesivo amor por el deporte, que le permitió salvar la vida en el infierno, le llevó a enrolarse en las filas de un humilde equipo amateur francés, la Union Sportive Revenoise, un equipo con el cual levantaría durante 3 años consecutivos la Copa Regional del Alto Loira, aunque estaréis de acuerdo conmigo en que Saturnino Navazo es uno de esos futbolistas en los cuales su palmarés es algo completamente secundario y que no le hace justicia a su persona. Al margen del fútbol, el vínculo que estableció con Siegfried no se rompió tras la liberación, aunque se encontró con el mayúsculo reto de reeducar a un niño que había crecido entre Auschwitz y Mauthausen, el cual había aprendido desde su más tierna infancia que para sobrevivir debía robar. Aunque aquel esfuerzo no fue en vano, ya que Siegfried consiguió adaptarse al nuevo mundo que para él suponía estar en libertad, y tras volar del nido de los Navazo, emprendió una carrera musical con la que tuvo bastante éxito en Francia, bajo el nombre artístico de Jean Siegfried. Cabe decir que el amical, bueno, ahora no porque Siegfried ya murió, no hace muchos años, quisimos contactar con él para llevar a Siegfried a contar testimonio directamente a los campos. El amical de Mauthausen desde hace muchos años organiza viajes a los campos en las fechas de la liberación, y en estos viajes contamos con la presencia de bastantes alumnos de diferentes institutos de todo el territorio español, y mientras tuvimos la oportunidad de contar con deportados vivos, la idea era llevar una gran parte de números de estos deportados para contarnos sus historias y sus vivencias en primera persona. Y recuerdo una llamada a Siegfried para pedirle que por favor, si tuviera la oportunidad de visitarnos, de acompañarnos en estos viajes, y con toda su amabilidad y esa calma que siempre acompañaba a sus palabras, me dijo que no, él no volvía a pisar un territorio alemán o austríaco en su vida. De hecho, el mero hecho de hablar alemán ya le hacía daño, con lo cual tampoco, dejó de hablar alemán en su vida porque le superaba. Entonces declinó nuestra invitación, le sabía muy mal, pero no tuvimos en ese caso la gran oportunidad de poder contar con la presencia de Siegfried en este viaje. Finalmente, el 27 de noviembre de 1986, Saturnino Navazo fallecería en Revel, Francia, debido a un ataque al corazón a la edad de 72 años, que puso punto y final a una vida de lucha y resistencia. Pese a que su muerte se produjo 11 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, los homenajes a su memoria debieron esperar largos años hasta que en 2014 el Ayuntamiento de Hinojar del Rey, pueblo que le vio nacer, decidió nombrar la plaza del pueblo en su honor. Asimismo, una Stolpersteine fue colocada enfrente del número 43 de la calle Don Quijote, el que fue su último lugar de residencia antes de su marcha al frente en la Guerra Civil. Asimismo, y con toda humildad, queremos reivindicar este programa como un espacio en el que poder rememorar su vida y honrar su memoria, así como la de todos los deportados a los cuales la dictadura pretendió enterrar sin éxito en el olvido. Así como también queremos recordar su incansable lucha contra el fascismo, y en el caso de Saturnino, su profundo y puro amor por el fútbol, que no solo le permitió sobrevivir en Mauthausen, sino salir de aquel infierno de la mano de un niño que lo había perdido todo. Descansa en paz, Saturnino. No te olvidaremos.